Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar de los 25 años del terremoto de Armenia, un acontecimiento inolvidable, un acontecimiento que partió en dos, la historia de Armenia y del departamento del Quindío. Armenia y el Quindío antes del terremoto, Armenia y el Quindío después del terremoto. Un hecho realmente muy significativo para los que vivimos aquí en Armenia, en el Quindío y en el eje cafetero. Por eso estamos con el doctor Uriel Orjuela. Él es el presidente de la Sociedad de Ingenieros del Quindío y además presidente del Comité Intergremial del Quindío, pero participó directamente en el tema de la reconstrucción en la primera parte, muy significativamente con relación a lo que fue la atención de la emergencia. ¿Qué tal, doctor Uriel? ¿Cómo me le va? Muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo para todos los que nos están viendo. ¿Usted dónde estaba en el momento del terremoto? Yo estaba exactamente en el alambrado, en una planta de asfalto. Yo trabajaba en ese momento en la rehabilitación de la carretera de Armenia y Ibagué. Era el director de la obra y obviamente tenía maquinaria y gente en la carretera, pero el centro de operaciones era en la planta. ¿Y allá se sintió muy fuerte? Muy fuerte el terremoto, inmediatamente salimos. Recuerden que lo primero que sucede cuando eso es que se cortan las comunicaciones. Cuando yo logré vislumbrar subiendo del alambrado hacia la Tebaida, hacia donde queda Armenia, lo único que uno veía era una nube de polvo. Una polvareda. Y entonces me imaginé, yo además soy ingeniero, me imaginé lo peor y efectivamente logré llegar a la entrada de Armenia, pero no pude pasar en el carro, me tocó dejar el vehículo y venirme por toda la carrera 18. ¿A pie? A pie, caminando. Mirando el desastre. Terrible. Entre edificios, escombros, heridos, muertos, en el caos, viendo una cosa que habíamos visto nosotros en televisión en muchas otras partes del mundo, pero uno no cree que le va a tocar vivirla personalmente. Es casi como una película. Tremendo. Llegué ahí, me encontré con un vecino y me dijo que recibí el primer reporte de que mi señora y mis hijos estaban bien, a pesar de que mi apartamento se había averiado fuertemente. Me dirigí a la Plaza de Bolívar y llegando a la Plaza de Bolívar me encontré con el alcalde de Armenia. Con Álvaro Patiño. Con Álvaro Patiño. Él estaba con una gente también, todos en el desespero. Y recuerdo que hablamos, me pidió apoyo porque yo tenía maquinaria ahí cerquita en la vía Armenia-Calarcá y creo que las máquinas mías que teníamos nosotros fueron las primeras que llegaron a ayudar a sacar escombros a la ciudad, pues yo las tenía ahí muy cerca, algunas de las máquinas. Y me acuerdo también que me pasé, el edificio de la Asamblea quedó inclinado sobre el edificio donde quedaba Conavi. ¿Y paró por debajo de ese edificio? Y me pasé por debajo, con esa costumbre uno de ingeniero de meterse y de mirar todo, pues obviamente en el recorrido es el recorrido que hace un ingeniero en una cosa de esa hasta que llegué a mi apartamento. Estando dentro del apartamento, revisándolo, me cogió la réplica dentro del apartamento o dentro de la estructura, porque se cayeron todos los muros. Sí. Y efectivamente en ese mismo momento la estructura del edificio de la Asamblea colapsó con la réplica. Ajá. Y como colapsaron muchas otras edificaciones, unas zonas de la ciudad muy afectadas, el Parque Uribe, la Brasilia, algunas edificaciones en el centro de la ciudad que sufrieron mucho más que, digamos, la zona norte de la ciudad. Doctor Uriel, a propósito de eso, ¿por qué se cayó la ciudad en el centro y gran parte del sur, en el oriente, en la zona del Parque Uribe, el Parque Cafetero, etcétera, y no en el norte? Nosotros en la Sociedad de Ingenieros, que además la sociedad, quiero resaltar, ocupó un papel muy clave en ese momento. Ocupó un papel por las circunstancias mismas de lo que pasó, de servirle de apoyo al gobierno de Armenia para tomar las decisiones y hacer las evaluaciones de las edificaciones. Más o menos teníamos 40.000 edificaciones y con la ayuda de la Ingeniería de Colombia y del mundo y las comisiones de nosotros logramos entregarle a la alcaldía un reporte de cuáles edificaciones podían ser habitables, cuáles debían ser apuntaladas y definitivamente cuáles debían ser demolidas. Ese es un trabajo que después el gobierno nacional le reconoció a la entidad y a raíz de eso generamos también unas cartillas de evaluación posísmica que incluso las hemos socializado y le hemos apoyado a otros países hermanos en tragedia
para los momentos de la emergencia, desarrollado aquí por nosotros, por la ingeniería nuestra, teniendo en cuenta pues que finalmente alguien tenía que ponerse al frente de esa entidad, fue la Sociedad de Ingenieros del Quindío. Digamos que es como tú lo dices, nos parte la historia en dos, y a partir de ahí hicimos un estudio que logró demostrar que ese fenómeno que me estás preguntando, se debió a la sumatoria de varias cosas. Un sismo muy superficial, tremendamente superficial, con un epicentro muy cerca, una topografía muy ondulada, en donde en esos cambios de pendiente la onda sísmica se dispara, entonces es muy probable que coja la cresta de la ola una manzana completa y la destruya, y la siguiente no, o menos averiada. Unas zonas de relleno en la ciudad, rellenos muy antiguos, donde también tuvimos dificultades, mala construcción de algunas edificaciones y algunas viviendas, y algunas o muchas de las edificaciones hasta ese momento en la ciudad sin diseño y construcción sismo resistente. Es decir, sí había normas cuando las hicieron, o faltaba la norma para que las levantaran y se hicieron así, sin normas sismo resistentes. Sí, lo que pasa es que había unas preexistencias. La primera norma sismo resistente de Colombia es del 1984, sucedida a raíz del terremoto de Popayán. Y el terremoto nuestro fue en el 99, que precisamente estábamos a puertas de estrenar la nueva norma sismo resistente en Colombia. Entonces eso marca una diferencia en una ciudad como Armenia y en todas del país, que es que había construcciones hasta antes de la norma del 84, otras construcciones entre el 84 y el 99, y así hemos seguido, de manera que las edificaciones más nuevas pues están más a tono con la última tecnología y la última actualización de la norma, y eso sucede entonces que... la ciudad había sido construida primero en el centro, en parte del sur, se había expandido así. Así era, y el desarrollo del norte ha permitido que casi todas las construcciones que tengamos en el norte, y más hoy en día, pues tengan de alguna manera cualquiera de las versiones de la norma sismo resistente. Doctor Urgell, yo recuerdo mucho verlo a usted y a un grupo de ingenieros y arquitectos de la ciudad caminando las calles en grupo, con sus cascos, su identificación del Fondo de la Reconstrucción y de la Sociedad de Ingenieros del Quindío, y diciendo: este edificio hay que demolerlo, este no, este hay que apuntalarlo y arreglarlo, este sí. Recibieron muchas críticas, fue muy difícil ese trabajo. Fue muy difícil, además un trabajo hecho ad honorem. ¿No les pagaron? No, ad honorem. O sea, es un trabajo, pues valga la importancia del tema, ad honorem, pero tuvimos que asumir esa responsabilidad, o sea, sobre los hombros de una institución que le ha dado tantas cosas a Armenia, al Quindío y al país como nuestra Sociedad de Ingenieros. Estuvo la inmensa responsabilidad de tomar esas decisiones, y eso no es fácil, porque cuando tú llegas a un sitio y le dices al propietario, llega a la alcaldía realmente, lo que nosotros le hicimos fue ese análisis a la alcaldía: esta edificación hay que tumbarla, hay que demolerla, ya no se puede vivir ahí, eso genera otro tipo de impactos, digamos, desde el punto de vista social muy, muy difíciles. En realidad tocaba asumir esa responsabilidad. El alcalde de turno, el doctor Patiño, pues tenía que apoyarse en la entidad, que además ya no estaba sola, ya estábamos acompañados con la Ingeniería del Mundo, que vinieron aquí a ayudarnos. ¿Usted qué le dolió? ¿Qué edificación de Armenia antigua le dolió firmar, digamos, la resolución de la demolición? Bueno, yo en ese momento no era el presidente de la sociedad, pero sí estaba en la junta y en los grupos. A nosotros hubo dos decisiones muy difíciles. Una fue la demolición de la plaza de mercado. Sí, la antigua plaza de mercado. Muy difícil. Fue construida en el año de 1939, inaugurada el 31 de diciembre de ese año, a propósito de los 50 años de fundación de Armenia. Y la otra fue cuando sale el concepto de los especialistas que visitaron la iglesia de San Francisco para demolerla. ¿San Francisco o la del Carmen? No, San Francisco. La del Carmen también, y esa se demolió, pero cuando llegó la evaluación de la iglesia de San Francisco, se nos generó una controversia interna. ¿Por qué? Porque nosotros nos pusimos a pensar qué va a ser de Armenia más adelante. Pues sí, una ciudad que la vamos a hacer casi desde las cenizas, y entonces la estación del ferrocarril, las iglesias, especialmente esa iglesia que es tan hermosa, San Francisco. o sea, que alguna cosa tenemos que preservar.
Entonces generamos una discusión muy grande y de esa discusión se echó para atrás ese proceso de demolición con el compromiso de que se reforzara y se restaurara como lo habían hecho con mucho éxito en Popayán años atrás. Ok, ¿y el castillo de Semaní? También, yo creo que hay unas edificaciones que no se pudieron salvar, y digamos no se pudieron salvar porque el estado en que quedaron, ya casi que era mejor demolerlas y hacer una réplica, ¿sí? Un edificio que luchamos también mucho por conservar es la antigua estación del ferrocarril, que todavía está ahí, sí, y lo debemos seguir conservando por todo lo que ha significado y significa para esta ciudad tener esos referentes. También tengo que decir que nuestra reconstrucción fue muy rápida. Pero antes de que vayamos a la reconstrucción, doctor Uriel, yo quiero saber si uno podría hablar hoy de un tema relacionado con el cambio, con la transformación arquitectónica patrimonial de Armenia a partir del terremoto del 25 de enero que sucedió hace 25 años exactamente. Sí, completamente. La ciudad que tenemos hoy es distinta. En la ciudad hace 25 años predominaba mucho la construcción en bareque, por ejemplo. Colapsaron muchas de esas viviendas precisamente por el techo de esas cubiertas de teja de barro. Y básicamente el proceso que vino más adelante implicó hacer unas construcciones totalmente nuevas, ceñidas a la normatividad. Podríamos decir que sí, realmente el terremoto nos partió en dos, no solo la vida, sino la ingeniería y la arquitectura en la ciudad. Doctor Uriel, ¿cuál fue el punto clave en Armenia, en el Quindío, en el eje cafetero, para que la reconstrucción se hiciera tan rápido, en contravía de lo que había pasado en Popayán o en lo que había pasado en Armero? Yo creo que indudablemente fue el FOREG. La creación del FOREG. Sí, yo creo que nosotros solos, los gobiernos solos, sin un ente articulador que además de articular y gestionar los recursos y coordinar la reconstrucción, pues hizo todo un trabajo no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional y permitió, obviamente con todos los defectos que hay, de crear una estrategia sobre la marcha, porque eso no estaba planeado en ninguna parte. Pero si no se hubiese creado el fondo para la reconstrucción del eje cafetero del FOREG, difícilmente lo habríamos logrado en la forma y en el tiempo que se hizo. Y obviamente ahí hay un ingrediente muy importante: el gobierno nacional, como debe ser, se entregó totalmente a apoyar la reconstrucción del eje cafetero y especialmente de Armenia, y se recibieron muchas ayudas de tipo internacional aquí, catalizadas y manejadas a través del FOREG. Y el modelo del FOREG, es decir, reconstruir a través de organizaciones no gubernamentales, las ONGs. Yo creo que es un modelo exitoso, con algunos problemas que se evidenciaron después. Yo después tuve la oportunidad de ser gestor municipal del FOREG y recibir la reconstrucción de Armenia. Por eso hablo más con el conocimiento de causa. Todas las gerencias zonales entregaron. Quizá hay una deuda, es en lo social, ¿cierto? Ese tejido social tan impactado que nos generó después, nos ha generado muchos problemas después y digamos que, pero digamos en términos generales, el modelo del fondo de reconstrucción, la entidad que lo hizo, las ONGs trabajando, yo creo que fue un modelo que nos permitió hacerlo muy rápidamente, y yo diría que pocos países en el mundo o pocas ciudades en el mundo pueden tener un ejercicio, ya a través de los años lo hemos podido evaluar, de tener una ciudad reconstruida tan rápidamente, una ciudad en Latinoamérica, una ciudad en Colombia, realmente. Hizo gala Armenia de su mote, Ciudad Milagro, un mote que nació en los años 20, no es de ahora. Hay mucha gente que cree que el mote de Ciudad Milagro que tiene Armenia es por el milagro de la reconstrucción tan rápido. No, ese es un mote que es de 1924 más o menos, y se lo debemos al ex senador de la República, Guillermo Valencia, poeta eximio de Colombia. Doctor Uriel, ¿cómo ve usted la ciudad de hoy? ¿Cómo describe usted esta urbe 25 años después del terremoto? Bueno, es una ciudad que obviamente está mejor preparada para enfrentar un evento de esos. Eso no quiere decir que
que tenemos que bajar la guardia, ni que ya está todo hecho. Es una ciudad mejor preparada porque todas las construcciones que se han hecho después de alguna manera tienen diseño sismo resistente y construcción sismo resistente. Eso nos ayuda mucho a que en un evento posterior, pues por lo menos la ciudad aguante o digamos enfrente mejor una posibilidad de que en algún momento la fuerza de la naturaleza nos vuelva a afectar. Tenemos ya mayor conocimiento en sismoresistencia, tenemos mayor responsabilidad. Es una ciudad que ha crecido dentro de lo que la ciudad puede crecer, con unas limitantes. Nosotros ya tenemos muy restringido el perímetro urbano y el perímetro, sobre todo el perímetro hidráulico y sanitario. Es una ciudad que cambió fuertemente en su infraestructura. Por ejemplo, la infraestructura educativa casi toda es nueva. Eso le iba a decir, se reconstruyó también muy bien toda la infraestructura de servicios, es decir, educación, acueducto, alcantarillado, hospitales, carreteras, energía, etcétera. Eso está reconstruido y está funcionando muy bien. Completamente, eso permitió ampliar la planta de tratamiento, se construyó una nueva línea expresa que va hacia el sur, se mejoró la presión en el tema de agua, digamos, no solo las construcciones de vivienda, en los programas de vivienda que se generaron, en la construcción de alguna infraestructura importante en la parte hospitalaria, los centros educativos que afortunadamente por el día y la hora del terremoto no estaban los niños estudiando, o si no, aquí estaríamos hablando de una cifra de muertos mucho más grandes. Afortunadamente no, pero sufrieron mucho y básicamente casi todos los centros educativos se hicieron centros educativos modernos, más amplios, con mejor tecnología, con mejor sismoresistencia, y digamos que es una transformación total en muchos aspectos. Lo mismo en infraestructura vial, digamos que se pudo generar la terminación del ordenador de la 26, que era uno de los problemas que teníamos hacia atrás, la construcción de algunas vías como la de la Patria, el desarrollo, por ejemplo, de la famosa Avenida de los Camellos, que vino un poco después de 2001, ¿sí? La rehabilitación de la malla vial, en fin, un sinnúmero de obras para ponerla a tono con lo que teníamos que tener al día en la ciudad en materia de servicios públicos. Bien, pues tomes el tintico, doctor, y yo les quiero contar que Armenia tiene un mirador paisajístico, rural, que está en la carrera 18, entre calle 40, tal vez a 48, 49, más o menos, el mirador de la 18. Es muy bello ese mirador paisajístico, pero la gente no sabe dónde está el mirador urbano. Es decir, de dónde se ve la ciudad con todas sus edificaciones, y uno puede decir, aquí sí hay una ciudad muy moderna. Suba al barrio El Paraíso, ahí al Alto del Niágara, y ahí hay unos pequeños miradores donde usted puede apreciar cómo ha crecido la ciudad. Eso es impresionante, verla desde arriba, la ciudad cómo ha crecido, ¿no? Es una ciudad que yo después del terremoto fui secretario de Obras Públicas en esa época, y yo puedo medir ese comparativo que estás haciendo de cómo ha crecido la ciudad, no solo en infraestructura, sino en edificaciones. Y obviamente cuando uno ve la ciudad y sabe que las tareas no se terminan nunca, hay que seguir. De todas maneras sí tenemos una ciudad muy, muy pujante, y uno de los ingredientes adicionales que nos ayudó también mucho a salir adelante, ahora que hablamos de la sociedad de ingenieros y las instituciones, nosotros fue la berraquera y la pujanza de que nosotros realmente tenemos, de que tiene nuestra gente para resurgir casi desde las cenizas y volver a empezar. Doctor, ¿para dónde va Armenia? Armenia es una ciudad que prácticamente ya copó, como usted lo dice, su límite del desarrollo urbanístico, es decir, ampliar el perímetro urbano ya es difícil. Sí, la ciudad tiene muy poco ya para dónde expandirse en ese sentido. Básicamente el futuro de Armenia
deberá estar centrado en la renovación urbana. En la renovación urbana de algunos sectores, por ejemplo el Parque Uribe, por ejemplo todo el corredor de la carrera 20, por ejemplo todo el corredor de la carrera 18 y 19 entre la glorieta de Tres Esquinas y la calle 26, en algunos sectores de la avenida Centenario y yo diría que de la avenida César López también. Y de la avenida César López y digamos que ahí es donde está la apuesta de la ciudad, más que en una expansión urbana en área o en extensión de terreno, porque tenemos ya unas limitantes. Y obviamente estamos ya en la frontera y en lógica de conurbación con algunos municipios que son tan cercanos, Circasia, Montenegro, La Tebaida, Calarcá. Entonces, realmente el hecho de que todavía no lo tengamos creado técnicamente, funcionamos como un área metropolitana. Sí. Es decir, la ciudad de Armenia tiene que expandirse esa conurbación que hay con La Tebaida, Circasia, Montenegro y Calarcá. Aquí adentro ya queda difícil. Aquí adentro, renovación urbana. Y en altura hasta donde se pueda. Sí, hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda y donde se pueda. Ajá. Que eso lo determinarán los estudios. Los estudios que, por supuesto, este año va a haber POT, Plan de Ordenamiento Territorial. Tienen que incluir eso. Correcto. Entonces, son los estudios que que determinan eso. Tenemos un estudio muy importante, como lo acabas de mencionar, y es la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de Armenia, que nos va a definir la hoja de ruta para los próximos años. Y eso, en ese plan de desarrollo tenemos que esbozar todo esto que estamos hablando y hacia dónde es que realmente queremos y debemos hacer crecer la ciudad y pensar en la ciudad, cómo va a ser esta ciudad en un futuro. Y finalmente, doctor, también muy importante mirar que el agua es escasa. Y si seguimos creciendo al ritmo que lo hicimos en estos 25 años, no vamos a tener agua para toda la gente. Sí, nosotros tenemos que ya vislumbrar eso. Hay realmente dos opciones que habrá que estudiarlas, discutirlas. Uno es que Empresas Públicas de Armenia ya empezó a hacerlo, explorar agua subterránea en determinado momento. Esa es una opción muy importante. Y la otra, ya todos sabemos que la fuente de suministro de agua es el río Quindío y el área de Salento. Ya tenemos que poner los ojos no solo por el tema del turismo, sino de el suministro de agua potable, especialmente para Armenia, para La Tebaida, incluso las zonas rurales de los municipios del norte del departamento del Quindío. Muy bien, él es el ingeniero Uriel Orjuela, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Quindío, presidente del Comité Intergremial del Quindío y una de las personas que hace 25 años, cuando sucedió el terremoto el 25 de enero de 1999, participó activamente en no solamente la atención de la emergencia, sino en la reconstrucción de Armenia y el Quindío.